still very shy when I speak English. Oh, no, it's I am beautiful. very, very shy. No, it's you know, En una noche sofocante de verano en Málaga, un joven con la mirada intensa y una energía que parecía imposible de contener, caminaba por las calles empedradas sin saber que años después, ese mismo fuego lo llevaría a conquistar Hollywood y a dejar una huella imborrable en la historia del cine mundial. Antonio Banderas, nacido como José Antonio Domínguez Bandera, no fue un hombre que siguiera caminos trazados por otros, sino alguien que los rompía con cada paso su destino. Parecía marcado por la pasión, una pasión que podía verse incluso cuando todavía soñaba con ser futbolista y que el destino truncó con una lesión inesperada. Sin embargo, fue precisamente esa herida la que abrió la puerta a un universo nuevo y desconocido para él. El teatro allí en el escenario, entre luces y sombras, encontró su verdadera voz. Una voz que no solo se escuchaba, sino que se sentía en la piel. Sus primeros papeles en compañías locales de teatro revelaron a un intérprete capaz de transformarse por completo, de hacer que el espectador olvidara quién era él en la vida real y lo viera únicamente como el personaje que encarnaba. Y sin embargo, nada de lo que vendría después parecía previsible, ni siquiera cuando el joven malagueño comenzó a trabajar con Pedro Almodóvar en los años 80, formando parte de un cine español irreverente, provocador y lleno de vida. Allí nació un vínculo artístico que lo catapultó a un público internacional que no estaba preparado para su mezcla de intensidad mediterránea y sensibilidad casi poética. Pero lo que pocos saben es que detrás de cada mirada seductora y cada papel cargado de magnetismo había un hombre que en silencio lidiaba con miedos, dudas y la sensación constante de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Una sensación que se intensificó una noche en particular, cuando en medio de un rodaje en Madrid, recibió una llamada que no solo interrumpió la escena, sino que cambió por completo el rumbo de su historia, una llamada cuyo contenido jamás reveló por completo, pero que marcó el momento en el que Antonio dejó de ser únicamente un actor prometedor, para convertirse en una leyenda en construcción. Y esa leyenda comenzaba justo allí, en ese instante, suspendido entre la realidad y el sueño donde todo podía suceder. Dicen que hubo una noche en Nueva York en la que Antonio Banderas salió del set de rodaje sin decir palabra a nadie y se perdió entre las calles iluminadas por neones como si necesitara escapar de una sombra que lo seguía desde hacía años. Nadie sabe con certeza qué lo llevó a dejar las cámaras encendidas y al equipo esperando durante horas. Algunos creen que recibió una noticia personal demasiado dura para procesar en ese instante. Otros que simplemente no soportaba la presión de interpretar a un personaje que se parecía demasiado a una parte de sí mismo que había intentado enterrar. Pero lo cierto es que caminó sin rumbo hasta llegar a un pequeño bar casi vacío, donde pidió una copa de vino, y se quedó mirando el reflejo distorsionado de su rostro en el cristal durante minutos interminables. Fue allí donde comprendió que el éxito que lo había llevado de Málaga a Hollywood también lo había alejado de una vida que jamás podría recuperar. Ese instante de desconexión no fue el único a lo largo de su carrera. Hubo pausas misteriosas, proyectos que rechazó sin dar explicaciones y ausencias en momentos clave, como si existieran capítulos invisibles en su biografía que él mismo se negaba a abrir. Y aunque en la pantalla su presencia irradiaba seguridad y dominio absoluto en privado, lidiaba con un miedo persistente a ser descubierto como un impostor, un temor que lo empujaba a trabajar hasta el agotamiento, a perfeccionar cada gesto, cada entonación, como si en ello le fuera la vida. No se trataba solo de actuar, era un combate interno, por demostrar que merecía estar allí. Y esa lucha se intensificaba en las madrugadas solitarias de hoteles impersonales, donde el silencio era tan espeso
que podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón. Había días en los que las luces de los estrenos, los aplausos y las alfombras rojas se sentían como un disfraz demasiado pesado de llevar, y sin embargo, jamás dejó que esa incomodidad fuera visible para el público. Esa disciplina férrea tenía un precio. Relaciones personales que se desmoronaban, llamadas que no contestaba durante semanas, y cartas sin enviar que quedaban olvidadas en cajones, porque no encontraba el valor para enfrentar ciertas verdades. Con el paso de los años, esas grietas internas moldearon su manera de elegir papeles, inclinándose por personajes heridos, complejos, atrapados entre la gloria y la soledad, como si cada guión fuera una excusa para explorar su propia sombra. Y sin embargo, había algo más. Una decisión concreta que cambió para siempre la forma en que entendía su profesión una tarde en Los Ángeles, cuando rechazó un contrato multimillonario por un papel que todos consideraban su pasaporte definitivo a la élite de Hollywood. Lo hizo sin anunciarlo a la prensa, sin buscar aplausos, simplemente porque sintió que no podía traicionar una promesa íntima que había hecho tiempo atrás a alguien que ya no estaba a su lado. Ese gesto incomprensible para muchos fue, en realidad, el punto de inflexión que definió la siguiente etapa de su carrera, y aunque nunca contó la historia completa, quienes estuvieron cerca aseguran que desde ese día, Antonio no volvió a ser el mismo. Había en su mirada una mezcla de determinación y melancolía, como si entendiera que cada éxito traía consigo una pérdida invisible, y que su verdadero papel, más allá de cualquier guión, era aprender a vivir con esas ausencias sin dejar de avanzar. Hubo un periodo silencioso en la vida de Antonio Banderas, que pocos han sabido descifrar, un tramo de tiempo en el que aparentemente trabajaba menos, pero en realidad vivía una batalla privada que transformaría su manera de ver el oficio y la vida. Durante aquellos meses, alejados de los grandes estrenos, se sumergió en proyectos pequeños, rodajes, en ciudades donde nadie lo esperaba, y donde podía caminar sin que lo detuvieran para pedirle fotos. Esa libertad temporal le permitió reencontrarse con la esencia del arte, sin el ruido de los estudios ni las exigencias de los contratos millonarios. Fue en una de esas producciones casi anónimas cuando ocurrió un episodio extraño mientras filmaban en un antiguo teatro abandonado en el sur de Italia. Sintió una conexión inquietante con el lugar. Las paredes descascaradas, las butacas vacías y el eco de pasos que no pertenecían a nadie conocido le provocaron una sensación de déjà vu tan intensa que por un momento creyó estar reviviendo una parte de su infancia que no recordaba del todo. Después de esa jornada, permaneció solo en el escenario, mucho después de que el equipo se fuera, sentado en la penumbra, como si estuviera esperando que alguien apareciera entre las sombras. Ese tipo de momentos lo perseguían y no se atrevían a desaparecer. Era como si ciertos espacios y personajes que interpretaba despertaran recuerdos o emociones que no tenían una explicación lineal, y sin embargo alimentaban su interpretación de una forma que ningún método actoral podía enseñar en ese tiempo. También comenzó a escribir fragmentos sueltos en libretas pequeñas que siempre llevaba consigo. Frases, imágenes, escenas sin un orden aparente, pero cargadas de una intensidad que lo acompañaba a cada rodaje. En una de esas páginas, describió la sensación de entrar en un set de filmación, como quien cruza la puerta de una casa que no ha habitado nunca, pero en la que todo le resulta familiar. Esas anotaciones privadas nunca han visto la luz, pero amigos cercanos aseguran que en ellas se esconde la parte más desnuda de su relación con el arte. Fuera de la pantalla, aprendió a observar a las personas con un detalle casi obsesivo, registrando gestos, respiraciones, silencios.
como si necesitara recopilar una biblioteca de emociones humanas para usarlas cuando la cámara estuviera encendida, y esa práctica lo llevó a descubrir que lo más poderoso en una escena no era la palabra, sino el instante que la precedía, esa fracción mínima en la que todo parece suspendido y que obliga al espectador a contener la respiración con el tiempo. Estas exploraciones internas le dieron un sello único, un pulso dramático que incluso en los papeles más espectaculares dejaba entrever un sustrato de verdad cruda, que no todos sabían identificar, pero que atrapaba sin remedio. Y quizás por eso hay quienes dicen que Antonio Banderas no interpreta personajes, sino que les presta partes de sí mismo que nunca ha mostrado fuera del cine. En una etapa posterior de su vida profesional, Antonio Banderas aceptó un rodaje en una región remota de Sudamérica, una decisión que desconcertó a sus agentes, porque el proyecto no tenía respaldo de grandes estudios ni garantía de distribución internacional. Sin embargo, él insistió en hacerlo atraído por un guión que le recordaba a algo que había soñado años atrás, durante las primeras semanas de trabajo. La producción se vio afectada por lluvias torrenciales, cortes de energía y tensiones entre el equipo técnico, situaciones que habrían hecho abandonar a cualquier actor con su trayectoria. Pero Antonio permaneció allí cada día, bajo un calor sofocante, y en condiciones que contrastaban brutalmente con las comodidades habituales de un set de Hollywood. Fue en ese entorno precario donde comenzó a trabajar de una forma distinta, renunciando a ciertos hábitos de preparación para sumergirse directamente en la realidad que lo rodeaba, conviviendo con habitantes locales, escuchando sus historias y absorbiendo la cadencia de su manera de hablar, como si quisiera desdibujar la frontera entre actor y personaje en una de esas noches sin electricidad, sentado junto a una hoguera escuchando a un anciano relatar leyendas del lugar. Comprendió que parte de su oficio no consistía en representar una vida, sino en dejarse habitar por ella. Hubo algo en esa experiencia que lo marcó profundamente, y que más tarde se reflejó en interpretaciones donde el gesto más mínimo cargaba con un peso emocional inmenso. Cuando regresó a Europa, no habló mucho de lo vivido. Apenas mencionó en entrevistas que había aprendido a no temer al silencio, ni a los espacios vacíos que antes le incomodaban en la pantalla. Ese cambio se notó en la manera en que sostenía una mirada, o en cómo dejaba que un segundo de quietud dijera más que un monólogo entero. Para quienes lo conocían de cerca, era evidente que había atravesado un punto de no retorno. Ya no se trataba de perseguir premios o cifras de taquilla, sino de encontrar proyectos que lo pusieran en contacto con algo genuino, incluso si eso implicaba desaparecer del radar mediático. Por temporadas enteras, algunos productores lo consideraron un riesgo, otros vieron en esa entrega radical un valor incalculable. Lo cierto es que cada vez que Antonio volvía a escena, después de una de esas ausencias, su presencia tenía un peso distinto, una gravedad silenciosa que atrapaba desde el primer instante y que hacía imposible apartar la vista de él. Un momento especialmente extraño en su trayectoria que casi nadie conoce y que ocurrió durante la preparación de un papel histórico para una producción europea de gran presupuesto. Antonio decidió aislarse en una antigua casa rural en el interior de Francia, una propiedad con más de 2 siglos de historia, donde las paredes guardaban el olor a madera húmeda, y las ventanas filtraban una luz gris que parecía suspendida en el tiempo. Allí pasó semanas sin apenas contacto con el exterior, practicando acentos, leyendo cartas y diarios reales de la época que su personaje debía habitar y escribiendo en sus cuadernos impresiones que mezclaban la voz del personaje con pensamientos íntimos que él mismo nunca había confesado a nadie una noche de tormenta. Mientras repasaba un pasaje especialmente dramático, sintió que alguien lo observaba desde la puerta entreabierta del salón. No había nadie cuando se levantó a comprobarlo.
Pero esa sensación de presencia lo acompañó el resto del rodaje, como si el espíritu del hombre que iba a interpretar se hubiera quedado a su lado vigilando cada decisión que tomaba. Esa intensidad casi mística hizo que sus compañeros en el set notaran algo distinto en él, su mirada más profunda, sus movimientos más contenidos, y un silencio interior que parecía extenderse incluso entre toma y toma. Cuando la película se estrenó, la crítica destacó la autenticidad brutal de su interpretación, pero nadie imaginó que parte de esa fuerza provenía de una experiencia que él nunca llegó a contar. Públicamente, ese episodio fue también el que reforzó su costumbre de elegir proyectos siguiendo una brújula personal más que las ofertas más rentables, lo que lo llevaba a rechazar propuestas que para otros actores serían imposibles de dejar pasar en favor de historias que le provocaran una vibración especial, aunque implicaran meses de rodaje en lugares incómodos o desconocidos. A partir de entonces, cada personaje que aceptó tuvo algo de búsqueda personal, una especie de expedición hacia rincones de sí mismo que permanecían ocultos incluso para él. Y quizás por eso hay escenas en su filmografía donde parece que no está actuando, sino atravesando en tiempo real un recuerdo o una emoción que no se puede fingir. Esos proyectos que parecían insignificantes a los ojos de la industria. Antonio Banderas viajó a una pequeña isla del Mediterráneo para rodar una historia íntima sobre un hombre que regresa a su tierra natal. Después de décadas de ausencia, el presupuesto era mínimo y gran parte del equipo estaba formado por cineastas jóvenes sin demasiada experiencia, pero él se entregó como si se tratara de la producción más importante de su carrera. Lo que pocos saben es que esa isla no era desconocida para él. Allí había pasado unos días en su juventud antes de ser famoso, y había vivido un encuentro que lo marcaría para siempre con una mujer que jamás volvió a ver durante el rodaje. A menudo se encontraba caminando solo por los mismos senderos de tierra roja que había recorrido entonces, reconociendo el aroma salino del viento y el sonido grave de las olas golpeando contra las rocas. Cada paso parecía traer de vuelta una imagen fugaz, un gesto o una frase dicha hace años que todavía conservaba un filo emocional extraño. Una tarde, al finalizar una escena, quedó solo en la playa, mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte. Se sentó sobre una piedra y permaneció inmóvil durante largo rato, como si quisiera atrapar un eco lejano que se desvanecía con la marea. Algunos miembros del equipo lo observaron desde lejos, sin atreverse a interrumpirlo, y contaron después que en ese momento Antonio parecía estar dialogando con alguien invisible, y que esa conversación silenciosa se reflejó en su interpretación con una melancolía tan auténtica que resultaba imposible de simular. Cuando la película estuvo terminada y fue proyectada en un pequeño festival local, el público quedó atrapado por la intensidad de su personaje sin saber que buena parte de esa verdad provenía de un pasado que él nunca revelaría. En entrevistas para él, esa experiencia confirmó que su oficio no consistía en fingir, sino en permitir que la vida misma se filtrara en cada plano, aunque eso significara exponerse a heridas antiguas, que nunca habían cicatrizado del todo. Con el paso de los años, la trayectoria de Antonio Banderas se transformó en una suerte de mapa irregular, donde los grandes hitos de taquilla convivían con proyectos pequeños que parecían elegidos más por una necesidad íntima que por estrategia comercial. Su carrera ya no se medía por la cantidad de premios o por la magnitud de las producciones, sino por la profundidad de las experiencias que cada papel le dejaba dentro. Y esa madurez se reflejó en interpretaciones, donde la técnica y la emoción se fundían de forma invisible, alcanzando una naturalidad que solo se consigue después de haber vivido mucho y de haber perdido tanto como se ha ganado el reconocimiento internacional
llegó de nuevo con fuerza cuando decidió volver a sus raíces trabajando en producciones españolas que le devolvieron la conexión con su lengua, con su tierra. Así concluye el recorrido por la intensa y compleja carrera de Antonio Banderas, un viaje marcado por decisiones valientes, momentos de silencio y elecciones, que revelan a un artista que siempre prefirió la verdad a la comodidad. Si quieres seguir descubriendo historias profundas y sorprendentes como esta, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún capítulo.